para poder atrapar y para poder recibir de ese plan de Dios, necesitamos desechar muchas cosas que se han transformado en fortalezas en nuestro corazón. Fortalezas que nos debilitan, fortalezas que no nos permiten o que no nos dejan la capacidad para poder entender sobre esas cosas sobrenaturales que vienen de parte del Señor. Y dice, cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en principio, el primer capítulo, habla acerca de cómo Dios nos crea, cómo Dios crea al ser humano y las capacidades que le da. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Señor está diciendo aquí dos palabras que entiendo que son clave. Lo primero que habla el Señor cuando dice que nos ha hecho a su semejanza, se refiere a que Dios ha puesto de su carácter moral y espiritual sobre cada uno de nosotros. Ese carácter de Dios, su carácter en cuanto a lo moral y en cuanto a lo espiritual. Y luego dice la palabra a nuestra semejanza, es decir que significa funcionar como. Él nos ha hecho para que nosotros podamos funcionar conforme a cómo Él funciona en su reino. Cuando nosotros empezamos a profundizar sobre esto, decimos realmente Dios nos ha preparado para reinar, para tomar control y dominio de todas las cosas. Debido a la carencia y a la caída del hombre, encontramos que el hombre pierde ese privilegio y que con el correr de los años, con el correr de los siglos, esa relación que se rompe comienza a empeorar y, como siempre les explico, el hombre comienza a tratar de sobrevivir y ya comienza a perder su carácter moral, empieza a perder el carácter espiritual y comienza a moverse como mejor puede. Y es lo que nosotros comúnmente le llamamos ponerle el pecho a la vida y darle para adelante y ver cómo podemos salir. Pero cuando nosotros volvemos a los pies de Cristo, entendemos que Dios nos hace recuperar esa nueva naturaleza que viene de parte del Señor a través de Jesucristo. Y tenemos que aprender a vivir ahora con todo lo que Dios nos está ofreciendo. El problema es que a veces no basta con saberlo, sino que lo que Dios nos pide es que nosotros podamos entender. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que cualquier idioma que nosotros utilicemos que no sea por la fe, está poniendo en desagrado a Dios con lo que nosotros decimos y hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos este fundamento que es tan, pero tan crucial para nosotros, entra el temor, entra la inseguridad, entra la falta de visión sobrenatural. Y cuando nosotros hablamos de esta manera, se provoca un cortocircuito. Gente que puede vivir por la fe y que puede en su nombre hacer todo lo que venga a su mano, porque Dios te habilita para eso. Perdona tus pecados y te habilita para que puedas comenzar a declarar, para que puedas empezar a ver, para que puedas empezar a mirarte con ese nuevo carácter que Dios quiere empezar a poner en tu corazón. Es decir, que Dios comienza a renovarte de una forma tal que empieza a hacerte ver
de una forma diferente. Ya comienza a restituir tu carácter moral, comienza a restituir la forma que Dios quiere desde un principio que el ser humano tenga, y que se vuelva a cumplir la palabra por como Él desde el principio creó al ser humano. Es para que domine sobre las cosas de este mundo y no al revés. En este tiempo la pérdida de la fe hace que el ser humano empiece a tratar de solucionar las cosas de manera humana, con sus propias fuerzas, creer en lo que puede hacer, creer en las puertas que puede abrir por sí mismo. Pero qué bueno es que nosotros podamos entender que ese idioma de la fe nos está abriendo a nosotros una oportunidad, no solamente el desear que eso pueda suceder, sino que eso ya es un hecho. Dios ya lo hace cuando Él viene a nosotros con el perdón de nuestros pecados y nos vuelve a habilitar en Cristo para que nosotros lo podamos lograr. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar esto? Lo importante es, yo no sé si a ustedes les pasa, que cuando nos proponen que nosotros tomemos un ejemplo de vida, siempre buscamos un ejemplo de vida que al menos pueda estar a nuestro alcance. Y entonces nuestra mirada sobre lo que nosotros queremos alcanzar le apuntamos un poco más bajo para sentirnos un poco menos mal. Pero lo que el Señor nos pone, por ejemplo, no quiere que nosotros nos parezcamos a ningún ser humano conocido o famoso, sino que lo que Dios pone como ejemplo para que nosotros podamos alcanzar es a Jesús. Y ahí es donde a nosotros a veces se nos complica un poquito la cosa y decimos, ¿cómo yo me voy a comparar con Él? Pero el Señor dice, es que yo te lo puse para que vos puedas tener un ejemplo de fe. Es para que veas que podés tener paz en la tormenta, como Jesús la tuvo cuando estaba en la barca y se desata la gran tormenta, y mientras sus discípulos estaban gritando que se morían, Jesús dormía. Y cuando lo despiertan, no la tormenta, sino los gritos de sus discípulos. Así que imagínense cómo gritarían, porque no lo despertó la tormenta, lo despertaron los gritos de sus discípulos, que se morían, que se ahogaban. Jesús le dice, ¿cómo tenéis tan poca fe? Hombres de poca. ¿Por qué ustedes no le dicen a la tormenta que enmudezca y será hecho? ¿Cómo nosotros alcanzamos a tener la fe de poder atravesar tormentas? ¿Quién no atraviesa tormentas en su vida? Y declara, Señor, yo voy a descansar en paz, voy a dormir en paz, porque estoy creyendo en las promesas que Dios hizo sobre mi vida. Sí es cierto, porque la fe no niega la realidad. Sí es cierto que las tormentas a veces se ponen muy difíciles, las tormentas económicas, las tormentas familiares, las tormentas matrimoniales, tantas tormentas se levantan, gente indeseable que se cruza en nuestra vida, gente que no duerme para pensar cómo hacer un mayor mal al prójimo, y tenemos que vivir conforme a todo eso a nuestro alrededor, porque estamos viendo que lo que la gente vive es esa naturaleza caída que un día nosotros también tuvimos, pero que ahora tenemos la gracia del Señor de haber recibido ese perdón, de que Él nos ha perdonado y nos hizo diferentes. Y ahora Él piensa y dice, es necesario que si ustedes quieren agradarle a Dios, ustedes tienen que ser imitadores de Cristo, así como lo soy yo, decían sus discípulos. Ustedes también imiten a Él. ¿Cómo lo imito? Lo imito por la fe, lo imito por aquellas cosas que yo entiendo que realmente Dios puede hacer, y no es por mi fuerza, sino por la nueva naturaleza que Dios me está dando. ¿Cuántos me están entendiendo? Hasta aquí díganme amén. Mire lo que dice el libro de Romanos, que yo creo que es clave para nosotros en esta noche esto. ¿Cómo nosotros logramos esto? ¿Cómo yo alcanzo a tener esa seguridad? ¿Cómo yo alcanzo a tener esa confianza? Que aunque me toque atravesar tormentas, yo puedo estar seguro de que Dios va a responder a mi favor. ¿Cómo hago yo para saber
que aunque se levanten gigantes, que aunque se levante gente indeseable, Dios de alguna manera se va a arreglar para que yo salga victorioso en medio de todo eso. Cuesta trabajo poder entenderlo, porque cuando yo vengo con esa vieja costumbre, cuando yo vengo de muchos años de tener que pelearla lo mejor que puedo, cuesta mucho tiempo entender por la fe estas cosas. Pero mire lo que dice el libro de Romanos, un versículo muy conocido, pero creo que siempre podemos aprender algo nuevo. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice la palabra del Señor, lo diríamos de memoria, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo primero que dice que yo tengo que tener seguro, completamente seguro, completamente convencido, sin ningún lugar a duda, es que mi amor por Dios es más grande que cualquier otra cosa. Más que el amor al dinero, más que el amor a la familia, más que el amor a cualquier cosa que este mundo me pueda ofrecer. Lo primero que yo tengo que tener aquí asegurado es esto, porque dice a los que aman a Dios con todo su corazón. Y sigue diciendo la palabra. Al final de este versículo dice que hay un llamado a los que son llamados. ¿Llamados a qué? A cumplir un propósito. Ahora, cuando yo comienzo a mirar esto y veo la traducción de la palabra del griego propósito, la traducción es prótesis. Y esta traducción de prótesis significa colocar algo ante la vista de todos. Y entonces esto que a veces leemos simplemente lo que leemos por encima y decimos que primeramente yo tengo que tener ese amor tan especial por Dios y que hay un llamado. A veces nosotros pensamos, bueno, a ver qué tipo de llamado, a dónde me llamó. No, Dios no te llamó a nada raro. Dios te llamó para ponerte y exhibirte delante de todos. ¿Cuál es el propósito de Dios? Es exhibir la obra nueva que ha hecho en cada uno de nosotros. Es decir, si antes yo estaba yendo hacia un lado, ahora Dios me cambia y me transforma, porque el amor que tengo por Él me pone a mí ahora para exhibirme y decir, esta es la obra que en Cristo Jesús yo he hecho. Lo he transformado, lo he cambiado y ahora lo puedo exhibir en público. Ese es el propósito de Dios. La gente que está sin Cristo, dice, está muerta en sus delitos y en sus pecados, gente que no sabe hacia dónde ir ni qué puede lograr hacer, pero ahora Él me exhibe porque dice, yo lo compré, yo pagué el precio por Él y ahora lo exhibo públicamente. Mi propósito es que todos vean que Jesucristo ahora está también en Él. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces entiendo algo bien interesante, que a veces mi búsqueda cuando llego a la casa del Señor es que quiero a Dios porque quiero ser feliz. Y entonces encontramos que hay algo que no funciona correctamente, porque en Dios no está primero hacernos feliz. En Dios está primero que nosotros volvamos otra vez a tener ese carácter moral de parte de Dios, porque Él necesita exhibirme públicamente. Él necesita cumplir primero su propósito. Por eso dice su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. ¿Qué significa
significa. Yo no quiero exhibir a alguien que tiene ropa harapienta. Yo no quiero exhibir a alguien que está muerto de hambre. Yo no quiero exhibir a alguien que está hecho un pobrecito y que no sabe cuál es su vida ni cómo va a ser su vida. Dios quiere exhibir a alguien digno del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Él quiere exhibirte bendecido. Él quiere exhibirte lleno de gloria. Él quiere exhibirte lleno de bendición. Él quiere exhibirte sano. Él quiere exhibirte lleno de su presencia. ¿Cuántos me dicen amén? Eso me da a mí la seguridad de que Dios no desea mal. Dios no está deseando ningún mal. Pero yo necesito entender que necesito esa nueva naturaleza, que yo necesito eso nuevo. Y entonces sí es cierto, porque a causa de la naturaleza caída va a haber gente mala, gente que va a venir a tratar de causarte daño, gente que va a venir a traicionarte, gente que va a venir a hablar mal de vos, situaciones difíciles que se van a presentar. Pero al igual que Jesús, cuando sabes que sos parte del plan divino de Dios, que estás en su propósito y que Él te quiere exhibir, entonces dormir tranquilo en la barca, aunque venga la tormenta, porque decir nada va a pasar, porque el propósito se tiene que cumplir. No sé cómo lo va a hacer, pero yo descanso tranquilo en su palabra, en su promesa. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Levante su mano derecha y ya conmigo. Algo poderoso viene, algo tremendo de parte de Dios viene para aquellos que tienen la fe. Y para esto vas a tener que cambiar tu manera de hablar. Sacúdalo al que tiene a su lado y dígale: tenés que empezar a cambiar tu manera de hablar. Cuando usted le habla a alguien que no tiene fe, usted le pregunta: ¿y cómo va? Y aquí vamos. Y algunos que no entendieron mucho estos pasajes que yo le acabo de compartir son cristianos, pero te dicen: y aquí voy, estoy todo roto, estoy desarmado, cansado, enfermo, derrotado, me duele acá, me duele allá, pero no importa, para la gloria de Dios yo sigo para adelante. Un héroe. Dígale que tiene a su lado: Dios no quiere héroes. Dios quiere gente hecha de nuevo. Dios quiere hombres y mujeres que hablen el idioma de la fe, que le crean al Señor y que si hay alguna enfermedad o alguna dolencia, la desechan en el nombre de Jesús, porque tengo que ser exhibido. Y el Señor dice: yo necesito que mi reino se llene de la gloria. La gloria son ustedes, ustedes rescatados, son el plan divino. Por eso tengo que poner lo mejorcito en la vidriera. Diga conmigo: yo soy lo mejorcito. Dígalo con fe: yo soy lo mejorcito que Dios está preparando para ver cosas grandes de parte de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Por eso tengo que cambiar mi manera de hablar. Tengo que cambiar mi manera de decir. Cuando Dios dice allí en su palabra, en el principio de Génesis, usted va a encontrar que todo Dios lo hizo conforme a lo que decía. Y dice la palabra: y dijo Dios, o Dios dijo constantemente. Y entonces nosotros entendemos que allí hay algo bien importante. Primero Dios vio lo que quería hacer, lo proyectó en su mente. Primero lo vio, lo pensó y luego lo declaró. Y dice que cada vez que iba haciendo algo, terminaba diciendo: y vio que era bueno. Y entiendo que es muy importante lo que uno piensa, porque hay cosas que creo que son fundamentales para nuestra vida, porque las palabras que salen de nuestra boca generalmente son según lo que pensamos. Por eso es importante entender que ya no te podés mover con ese carácter de la vieja naturaleza, sino que tenés que empezar a cambiar el carácter moral y espiritual, porque Dios te está haciendo nuevamente a esa imagen, a esa semejanza, para que puedas alcanzar los propósitos. Tenemos un Dios grande
pero no cambiamos nuestra manera de hablar. ¿Por qué? Porque no terminamos de cambiar nuestra manera de pensar, declarar, y tenemos que actuar. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que nosotros declaramos en su nombre, nosotros lo vamos a alcanzar. Lo proyectamos, es decir, que lo diseñamos. ¿Cómo queremos nuestra casa? ¿Cómo queremos ver nuestra familia? ¿Cómo queremos que crezcan nuestros hijos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Cómo queremos que sea nuestro trabajo? ¿Cómo queremos que sea nuestra iglesia? Pero luego de pensarlo, tenemos que hacer lo que hizo Dios, y es declarar que esas cosas que no son, pueden ser hechas por el poder que hay en nuestra boca. Levante su mano y diga conmigo: hay poder en mi palabra. Hay poder en mi palabra. ¿Por qué? Porque Dios tiene un poder creativo. Él creó todo de la palabra. Él creó todo de lo que no era. Lo separó, lo acomodó, y todo lo hizo con la declaración. Y ahora dice el Señor: yo quiero que ustedes alcancen exactamente lo mismo. Ustedes van a forjar su futuro. Ustedes van a forjar lo que quieren alcanzar según lo que ustedes piensen, según lo que ustedes diseñen en su pensamiento. No solo que lo sueñen, sino que ahora lo plasmen y lo hagan una realidad conforme a lo que ustedes empiezan a declarar. Si usted está soltando desde su boca cosas que no vienen de parte de Dios, estamos dándole una cabida a nuestro archienemigo. La Biblia nos enseña que Dios tiene el poder creativo. La Biblia nos enseña que por ende nosotros también tenemos el poder creativo. Nuestra boca tiene poder creativo. Lo que no es puede ser formado por el poder y la autoridad que Dios nos da. ¿Qué es lo que pasa con el diablo? El diablo no tiene poder creativo. Solo Dios y los hijos de Dios tienen el poder creativo. Por lo tanto, lo que el diablo aprendió muy bien es que todo lo que se sueña y todo lo que se declara en Dios, esas cosas pueden ser hechas. ¿Qué es lo que hace el diablo? Como no tiene poder creativo, pero es padre de mentira, comienza a hablarte al oído y comienza a ponerte ideas en tu mente y en tu corazón. Ideas no buenas, ideas negativas. Comienza a ponerte fantasmas, cosas que no existen, pero te las hace creer tan reales que comienzan a amargarte la vida. Y lo que empezás a declarar, teniendo la oportunidad de ser hecho un hombre, una mujer nueva, comenzás a tener ahora un poder sobrenatural que el diablo comienza a utilizar. Y entonces vos podés empezar a decir: ay, viste qué mal que está todo, qué tremendo la gente que nos toca en el gobierno, qué tremendo lo que está pasando en la ciudad. Viste que ahora robaron allá, y ahora los que vinieron, y ahora lo que está pasando. Y comenzás a declarar: ya no se puede vivir más. ¿Y qué es lo que empieza a suceder? Ya no podés vivir más. Ay, viste la escasez que hay, no se puede ni comer, ni se puede ir a ningún lado. ¿Qué empieza a suceder? Empezás a tener escasez, porque todo lo que pensaste y todo lo que declaraste, el diablo dice: qué bueno que yo todavía tenga hijos e hijas de Dios que no hayan entendido que en su boca hay poder. Pero qué bueno que en esta noche vos y yo podamos entender de que Dios te está levantando con una nueva naturaleza, que Dios te está dando el poder y autoridad para revertir todo lo malo y transformarlo en bueno. Señor, yo todavía no estoy viendo la realidad, pero por la fe yo comienzo a ver a mi familia cambiada, yo comienzo a ver a mi ciudad cambiada, yo comienzo a ver todas las cosas hechas nuevas, porque estoy creyéndole a Dios y no a Satanás. Esta es nuestra realidad y esto es lo que nosotros podemos hacer, porque según el libro de San Juan 10:10, el diablo vino para hacer todo lo contrario a lo que nosotros necesitamos.
Y Él dice que vino para robar, hurtar, destruir, matar. Pero dice el Señor, yo vine para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo leo estas cosas digo, wow, Señor, ¿qué es lo que me está impidiendo que yo pueda alcanzar estas cosas? Es que yo domine mi manera de pensar. Es que yo domine mi lengua. Es que yo entienda que yo puedo cambiarlo todo y puedo transformarlo todo. La vieja naturaleza constantemente trata de sobrevivir en nuestra mente y trata de traer recuerdos. Y se nos ha hecho una particularidad. Y si usted ahora comienza a analizar cuántas veces hablamos sin pensar, cuántas veces declaramos cosas sin pensar. La vieja naturaleza te lleva a que si querés lograr algo tenés que tener algo. La vieja naturaleza te dice que las matemáticas no fallan. La vieja naturaleza te dice que la mayoría de las cosas en este mundo son imposibles de alcanzar. Pero cuando nosotros leemos la palabra del Señor, encuentro un pasaje en el libro de Filipenses 4:19. La pastora Alejandra lo compartía hoy en las ofrendas y dice algo impresionante. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo le está diciendo esto a los filipenses. Los filipenses habían hecho algo que había impactado el corazón del apóstol Pablo. Ellos habían levantado una ofrenda tan extraordinaria que tuvieron que decirle, ya basta, está bien. Y lo que sucedió fue que muchos dieron hasta lo que no tenían. Es decir, que ellos entendieron el proceso de la fe. Y como ya no tenían, ahora empezaron a mirar y decir, dimos todo para la obra y ahora estamos, no sé cómo vamos a ir adelante. Y el apóstol Pablo le dice, miren, mi Dios, conforme a lo que ustedes hicieron, mi Dios suplirá todo lo que a ustedes os falta y les suplirá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Sabe lo que estaba diciendo el apóstol Pablo? Mire, en la gloria de Dios hay algo tan fuerte y es tan superabundante que ustedes jamás, por más fe que ustedes tengan para dar y para hacer, jamás podrán superar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Quédense ustedes tranquilos, que nada les faltará, porque Dios ha visto el corazón de fe que ustedes tienen y ahora la gloria que Dios va a desatar sobre sus vidas será más que sobre y superabundante. Nada le faltará a ustedes, porque las riquezas de la gloria de Dios están puestas a la disposición de los hijos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito entender que este es el tiempo, no de los cálculos. Si usted trata de hacer cálculos en este tiempo, los cálculos no le van a dar nunca positivos. Dios necesita hacer esa obra y yo tengo que empezar a caminar en la fe y creerle que lo que Dios está preparando es para ponerme a mí en la mejor vidriera, la mejor iluminada, la mejor vista, en la mejor calle, en el mejor lugar, para que el reino de los cielos sea ahora glorificado y diga, wow, verdaderamente Dios está con esta persona, lo ha cambiado, lo ha transformado. Antes era un negativo, pero ahora está declarando todas las cosas por fe, y ese es el idioma que le agrada a Dios.